Vamos a Marcos capítulo 8. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Tengo la voz un poquito ya como apretada, porque la bruma y yo no nos llevamos. Sí, así que vamos a ver si llegamos. Dice Marcos, desde el verso 31 hasta el 35. Y comenzó a enseñarles, o sea, Jesús, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Y Jesús tenía mensajes que no eran exactamente fáciles. Nicole, dame la manita ahí porque no se mueve. Y si nosotros miramos cuál es el contexto, ¿por qué Jesús empezó a decir eso? Justo un chispito antes, Pedro había hecho esta confesión, esta declaración de fe importante, que es una columna de la doctrina bíblica, de la doctrina de la salvación. La voy a leer desde el verso 27 al 30, dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y entonces dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado, etcétera, etcétera. Así que una vez que Pedro hace esta declaración de que Jesús es el Cristo, es que Jesús entonces empieza a anunciar su muerte. Probablemente Jesús dijo: ok, pues ya aquí esta gente sabe que yo soy el Cristo. Por lo tanto, esto es el punto en donde ya yo puedo empezarle a decir a qué fue realmente a lo que yo vine. ¿Okay? Y interesantemente, Jesús lo que está estableciendo aquí es que antes de que venga su reino, tiene que venir su sufrimiento. O sea, el reino de los cielos no viene sin que haya sufrimiento previo. Y esto no fue una noticia, porque el sufrimiento del Mesías había sido profetizado. ¿Okay? O sea, no es que de pronto ahora los judíos estaban esperando un Salvador y se encuentran con una noticia nueva, novedosa, una información novel,
de que este Cristo, este Salvador, iba a sufrir. Si vamos a Isaías 52, voy a leer un pasaje extenso desde el verso 13, Isaías 52, y voy a leer hasta el final de Isaías 53, el verso 12. Dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Esa parte le gusta a todo el mundo, ¿verdad? La exaltación, la prosperidad, ¿ok? Y entonces esta cosa de que los judíos estaban esperando un redentor, y ese redentor, por parte de Dios, iba a ser prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Eso suena chévere. Como se asombraron, sigue diciendo, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y su hermosura más que las de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y el sufrimiento de Jesús, este no es el único anuncio que aparece en el Antiguo Testamento con respecto a que Jesús iba a sufrir. Aparece en muchos otros pasajes. Pero el sufrimiento de Jesús era una señal profética de que este era el Mesías. Amén. O sea, la gente que andaba tratando de discernir las señales de los tiempos y de mirar en los profetas, en las escrituras, tratando de identificar quién iba a ser el Mesías, una de las señales que tenían que observar era que el Mesías iba a sufrir. Eso era una señal importante. Era un distintivo de que este era el Salvador. Y mira lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versos 10 al 11. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros,
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, los que estaban indagando en las profecías, tratando de ver quién iba a ser el Cristo, se tropezaban con la realidad de que ese Mesías iba a sufrir. Iba a sufrir, no había de otra. Era un personaje sufriente. Y dice que fue anunciado de antemano los sufrimientos de Cristo, pero también las glorias. Pero esas glorias, ¿cuál es el detalle con esas glorias? Que esas glorias vendrían tras los sufrimientos. Había que sufrir primero para que se manifestara la gloria después. Y en realidad eso no fue una experiencia exclusiva de la vida de Jesús. Así es la vida. Así es la vida. Y yo pienso que mi generación, y tal vez una generación posterior a la mía, yo soy del último rabito de los baby boomers. ¿Ok? Ya, yo soy baby boomer en photo finish. ¿Ok? Después de mí empieza la generación X, o sea, después de la gente de mi generación, no es después de mí, al otro día, ¿ok? Sí. Empieza la generación X. Yo creo que la generación X todavía tenía un poco de claridad sobre estos conceptos, pero estas generaciones que nosotros tenemos ahora, de gente, adolescentes y adultos jóvenes, que han sido influenciados por estas ideologías de lo que le llamamos el wokismo. El wokismo es un concepto bastante amplio, yo no voy a explicar eso ahora. Pero esa cosa que le llamamos el wokismo ha creado esta idea de que el mundo se divide entre opresores y oprimidos. ¿Okay? Eso es una idea que vienen arrastrando del marxismo. ¿Okay? Y entonces, como el mundo se divide entre opresores y oprimidos, siempre hay una lucha en donde, obviamente, ellos siempre están en el lado de los oprimidos, ¿ok? Y siempre son las víctimas de la vida, ¿ok? Y hay esa lucha, hay esa pugna entre los opresores y los oprimidos, y es una lucha histórica que no tiene que ver con el día de hoy. Entonces, ellos son unas víctimas de la historia porque hace 500 años los españoles mataron a los taínos. ¿Ustedes han escuchado esos argumentos? Sí, ustedes han escuchado esos argumentos y entonces hay que tirar las estatuas de Cristóbal Colón y ese tipo de cosas. Y ya no se puede celebrar el día del descubrimiento porque, tú sabes, porque esos eran opresores. Ok. ¿Yo qué culpa tengo de eso? Eso fue hace 500 años. ¿Me siguen? Entonces, esta gente, esta generación, tiene la idea de que como a ellos se les ha hecho injusticia, una injusticia histórica, ¿ok? La vida está en deuda con ellos. Y la vida tiene que restituirle la opresión histórica. Por lo cual, oiga, parece una estupidez. Es una estupidez, ¿ok? Es una estupidez. Pero esta es la estupidez que se enseña en las universidades y que año tras año va transformando la visión de mundo que la gente tiene. Esto no empezó ayer. Yo estoy segura de que no solamente los de mi generación, sino los de generaciones posteriores, cuando llegaron a la universidad, especialmente los que estuvieron en la UPI,
Llegaron a su primer año de universidad, tuvieron que coger un año de ciencias sociales y un año de humanidades y les empujaron el manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y a Juan Jacobo Rousseau, y eso era lo que se leía. Eso era lo que se leía en el primer año de universidad, y eso es lo que se lee todavía. Marxismo puro y duro. Entonces, ahora, esta generación entiende que ellos son merecedores de prosperidad, de éxito y de bienestar instantáneo y fácil, porque hace 500 años los españoles mataron a los taínos y hemos vivido en opresión. ¿Me siguen? Esta generación rechaza la idea del sufrimiento de una manera tal que para ellos es completamente inadmisible. Cualquier cosa que suponga sufrimiento, ellos no lo van a aceptar. A nadie le gusta sufrir, no piense que yo soy masoquista. A nadie le gusta sufrir. Señores, pero ¿cuántos de ustedes, los que están casados, cuántos de ustedes se casaron con la idea de que el matrimonio era fácil? Yo espero que no, yo espero que el cura que los casó, o el sacerdote, el pastor, el ministro que los casó, o si se fueron, ¿verdad?, donde un juez, que les hayan dicho, mira, el matrimonio no es un mamey. ¿Ok? Yo espero que antes de usted casarse, usted por lo menos haya leído 1 Corintios 13, donde Pablo dice, el amor es sufrido. ¿Ok? ¿O cuántos de ustedes tuvieron hijos pensando? ¿Cuántos de ustedes tuvieron hijos pensando que la paternidad y la maternidad era un vacilón? ¿Ok? La verdad es que no. Porque todo lo que vale la pena en la vida da trabajo. Cuesta sacrificio, cuesta sufrimiento. ¿Cuántos de ustedes que tienen un título académico la pasaron facilito? Ustedes no saben cuántas veces yo le tengo que repetir a los adolescentes que salen de escuela superior y van para la universidad. Y les digo, les advierto, no me hacen caso, pero después al paso de los primeros 4 meses me dicen, doctora, ¿usted se acuerda cuando usted me dijo? Yo sí me acuerdo cuando te lo dije. Porque les digo, la manera como tú estudiabas en la escuela superior para sacar A no funciona en la universidad. ¿Okay? Esta cosa de que porque tú eres inteligente por la gracia de Dios y llegas a un salón de clase y escuchas lo que el maestro dice y después llegas a coger un examen y sacaste A. ¿Cuántos eran así? Después entonces llegas a la universidad, haces lo mismo y cuando coges el primer examen y te cuelgas, tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Entonces, la gente empieza a vivir en este shock de que para disfrutar de los frutos tienes que trabajar primero, de que te tienes que esforzar, de que te va a doler y de que esa es la realidad de la vida. Amén. Y eso no quiere decir que el sufrimiento nos gusta. Eso quiere decir que estamos dispuestos a sufrir por lo que queremos alcanzar. Amén. Y entonces, si en realidad desde siempre se sabía que Jesús iba a sufrir y el sufrimiento era una señal y un distintivo que apuntaba a que esa persona era el Salvador, pues entonces uno se pregunta, pero ven acá, ¿y por qué Dios querría hacer sufrir a su propio hijo? ¿Por qué Dios querría hacer sufrir a su propio hijo? ¿Es Dios un sadista? Y en realidad, Dios no quería que su hijo ni que nadie sufriera solo por el gusto de verlo sufrir. Dios no disfruta del sufrimiento de nadie.
Sin embargo, nosotros tenemos que partir de realidades. Nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores. Y la justicia de Dios requiere que haya un pago idóneo, apropiado. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero el pago del pecado, cumplir la justicia que requiere Dios para el pago del pecado, requiere muerte. En Hebreos 9 menciona algo que es un concepto del Antiguo Testamento, de los rituales del Antiguo Testamento, 9:22. Y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tenía que haber muerte, tenía que haber derramamiento de sangre para poder perdonar los pecados. ¿Para perdonar los pecados de quién? Pues los nuestros, porque Jesús no había pecado. Jesús vino voluntariamente a sustituirnos a nosotros en ese proceso de pagar, de satisfacer el pago que exigía la justicia de Dios por nuestro pecado. Ahora, si volvemos a Marcos 8, en Marcos 8, en el verso 31, leímos que Jesús empezó a anunciar que le era necesario padecer mucho y ser desechado. ¿Okay? Padecer mucho, no padecer, punto. Era padecer mucho y ser desechado. Y la palabra padecer, el griego, lo que significa es aflicción, dolor, quebranto. Y la palabra desechado, cuando Betty estaba haciendo la presentación me preguntó que si yo iba a leer esa palabra en griego. Le dije que no. Así que tienen de asignación, léanla. Porque la palabra desechado significa declarado inútil, inservible, rechazado, desaprobado. ¿Okay? Y una de las cosas que los seres humanos más resienten y que más les lastima es el rechazo. Es el rechazo. ¿Ok? Yo no sé si usted es como yo, y yo no sé si esto es orgullo o es autoprotección, pero mire, a mí la gente me rechaza una vez. Una vez. Porque yo ahí mismo doy un about face y sigo andando. ¿Ok? En verdad, yo no soy el tipo de persona que te voy a insistir y voy a buscarte la vuelta y voy a, mira, pero tú sabes, yo no te voy a mendigar que tú me atiendas, ni que tú me ames, ni que nada. ¿Ok? Porque no me gusta el rechazo. A nadie le gusta. Pues entonces, si tú me rechazas, yo te aseguro que lo vas a hacer una vez nada más. Porque de esa, pues ya yo sigo andando. O sea, más adelante vive gente. Sí. Yo no tengo issues con eso. ¿Ok? Y eso me funciona. ¿Ok? Así que yo no ando por ahí lamentándome de que, ay, me rechazaron. ¿Ok? Tú te lo pierdes. Y entonces la pregunta es, ¿rechazo por quiénes? Jesús mismo, o sea, el pasaje mismo lo explica. Jesús fue rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. El rechazo de Jesús, ojalá hubiera venido de los gentiles, de los paganos, no, el rechazo contra Jesús vino de su gente y de los líderes de esa gente, de los líderes de la religión que alegadamente era la religión que conocía las profecías y que estaba esperando la manifestación de este Salvador. Y
El sufrimiento y el rechazo constituyen la expresión de la cruz de Cristo. No se olvide que nuestro Salvador murió en un madero. Nosotros no tenemos salvación por ningún otro mecanismo que no haya sido la tortura extrema, la muerte, la destrucción de un cuerpo. Isaías lo describe como molido por nuestros pecados. Si usted vio aquella película que hizo Mel Gibson de la Pasión de Cristo, si no la vio, búsquela porque eso todavía está accesible por ahí por internet. Pero mire, de la muerte y resurrección de Jesús se han hecho infinidades de películas, centenares de películas. Pero nunca se había hecho una película que fuera tan gráfica, tan cruda. Una película que permitiera ver un poquito lo que a Jesús le hicieron. Fue una película muy violenta, muy violenta. Y en realidad, en la película nosotros pudimos apreciar la idea de que él fuera molido. Si ustedes recuerdan aquellas escenas en donde le dieron los latigazos. ¿Okay? O sea, esa carne desgarrada, guindando. Perdonen que sea tan gráfica, ¿verdad? Pero iris what iris. Y nosotros vivimos una cultura cristiana que piensa que el cristianismo es una cosa glamorosa, cómoda, de buena reputación, agradable, de buena música en un local con aire acondicionado, con sillas cómodas, con gente chévere, ¿ok? Y en realidad, el cristianismo no es nada de eso, ¿ok? Está chévere que podamos tener un local cómodo, está chévere que podamos tener aire acondicionado aquí en Puerto Rico, ¿ok? Pero eso no tiene que ver con el evangelio, eso tiene que ver con que nosotros vivimos en Puerto Rico, tenemos la posibilidad de costear estos lujos, porque estos son lujos. ¿Ok? Porque estos son lujos. Pero váyase a Nigeria, donde usted ni siquiera puede dejar saber que es cristiano. Y donde a diario se masacran más de 30 cristianos. Esas son las estadísticas del año pasado. 30 cristianos asesinados a diario en Nigeria. No tienen aire acondicionado, no tienen edificios. Es difícil ser cristiano en público. Porque en realidad el evangelio de Jesucristo parte de la base del sufrimiento y el rechazo. Y sin el rechazo y el sufrimiento, Cristo nunca hubiera podido ser el cumplimiento de las profecías. Si no hay sufrimiento y no hay rechazo, entonces Cristo no hubiera sido el cumplimiento de las profecías, porque las profecías decían que el Mesías iba a sufrir y que iba a ser rechazado. Si Cristo hubiera venido en la idea de, si Cristo le hubiera dicho al Señor, mira, Padre, vamos a hacer algo, yo voy a ir,
Yo voy a ir, pero quítame la cosa esta de la cruz y del sufrimiento y que no me rechacen, tú sabes, que me reciban. ¿Okay? Pues entonces Cristo no hubiera sido el Mesías, porque las profecías decían que él iba a sufrir y que iba a ser rechazado. Y si no cumplía las profecías, entonces Cristo no iba a ser Cristo. No podía ser Cristo. El sufrimiento y el rechazo era parte de la misión, pero también era parte de su identidad. ¿Ok? Varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Ok? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él era el siervo sufriente. Este era él. Y por eso es que entonces nos hace mucho sentido cuando él empieza a anunciar su muerte. Me llama mucho la atención que en el verso 32 dice, pues él dijo que era necesario ser rechazado y padecer mucho y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esto les decía claramente. O sea, Jesús les estaba diciendo esto no en parábolas, no en una indirecta, no es para que ustedes lo descifren. Jesús les estaba diciendo claramente que le era necesario padecer mucho, ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y porque lo estaba diciendo con esa claridad y los discípulos estaban entendiendo ese mensaje aterrador, es que entonces Pedro le tomó aparte. Pedro dijo, ven acá, que tengo que hablar contigo, aquí entre tú y yo. Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reconvenirle. Mateo 16, tenemos esa misma escena, pero mire lo que dice Mateo. En Mateo 16, verso 22. Dice, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo. Entonces Mateo explica qué fue exactamente lo que Pedro dijo. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. La idea era buena, era razonable. La idea venía de parte de alguien que amaba a Jesús. El problema no era la idea. El problema era que Pedro le estaba pidiendo a Jesús que tuviera compasión de sí mismo, cuando en realidad Jesús a lo que vino fue a tener compasión de nosotros. Y entonces, si Jesús accedía a la propuesta de Pedro, iba a tener compasión de él, pero todos los demás íbamos a morir en nuestros delitos y pecados. La idea no era buena por amor a nosotros. Y entonces ahí es que Jesús es bien fuerte con Pedro y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Jesús no está diciendo que Pedro es Satanás. Lo que está diciendo es que se está dejando usar. ¿Ok? Y le está diciendo a Pedro exactamente lo mismo que le dijo a Satanás en la tentación en el desierto. Aparece en Mateo 4 y en Lucas 4. Porque cuando Satanás se aparece a Jesús en el desierto, Jesús estaba ayunando 40 días, Satanás se le aparece justo con propuestas similares a esta, con propuestas que iban a ser un beneficio para Jesús en perjuicio de la humanidad.
Y Jesús lo que le contestó a Satanás en 3 ocasiones fue: apártate de mí, Satanás, quítate de delante de mí, Satanás. Y es exactamente lo mismo que le dice a Pedro, porque la propuesta de Pedro era exactamente lo mismo que estaba proponiendo Satanás. Por lo tanto, Jesús lo que está es recordando las escenas que tuvo en el desierto con Satanás. Jesús se da cuenta de que Satanás está usando la buena intención de Pedro, el amor de Pedro para su maestro, para proponerle algo que era inaceptable, completamente inadmisible. Porque Jesús no vino al mundo a salvarse él mismo, él no necesitaba salvación, él no tenía que venir a nada. Jesús vino a salvarnos a nosotros, y para salvarnos a nosotros tenía que padecer mucho y ser rechazado. Y entonces él le dice: que tú no pones las miras en las cosas de Dios. Estás mirando la situación esta que está pasando aquí, pero tienes que mirar lo que está pasando en los cielos. Tienes que poder ver el plan redentor para que puedas entender mi muerte, para que puedas entender mi sacrificio. Y entonces ahí, verso 34, dice: y llamando a la gente y a sus discípulos. Mire la escena. Pedro lo saca aparte, están hablando aquí entre ellos dos. Jesús rechaza lo que Pedro le está diciendo y entonces llama a todos los que están ahí. De ordinario, los 12 discípulos andaban con Jesús y mucha otra gente le seguía. Habían algunas instancias en donde Jesús se iba solo con sus discípulos, pero en realidad la mayor parte del tiempo Jesús estaba con sus discípulos y otro montón de gente que les seguía. Y este era uno de esos momentos. Así que Jesús llama a la gente y a sus discípulos y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y este es el llamado universal. Si usted está esperando que venga un ángel del cielo a hacerle un llamado, pues va a seguir esperando. El llamado ya está aquí, está hecho. Y el llamado es a seguirle. Amén. Y entonces, me llama mucho la atención que Jesús empieza este llamado dando la opción. Aquí nadie está obligado. Esto es si alguno quiere seguir en pos de mí. Esto es si alguno quiere venir en pos de mí. Nadie está obligado. Nadie está obligado a tomar la cruz. De hecho, Jesús mismo no estaba obligado. Jesús no estaba obligado a venir a salvarnos. O sea, no fue que un día Dios en el cielo dijo: bueno, esta gente hay que salvarlas y la única manera de salvarlas es con la muerte de mi hijo. Y Jesús le dijo: no, yo no voy para allá. Y Jesús lo cogió y lo empujó y lo botó del cielo y Jesús cayó aquí. ¿Ok? Jesús vino voluntariamente. Él dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. No que nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Él quiso hacerlo. Él lo hizo voluntariamente. Y a los que le van a seguir, Jesús lo primero que les plantea es eso. Esto es si quiere. Esto es si quiere. Nadie está obligado. Esto es si quieres. Solamente es para el que quiere. La pregunta es: ¿tú quieres? Si tú quieres, entonces Jesús continúa la oración y dice: bueno, pues si quieres, si esto es lo que quiere,
niégate a ti mismo. Y esa palabra en griego, que tampoco la voy a pronunciar, la palabra negar, en realidad significa repudiar. Es un rechazo intenso, contundente. Es un rechazo completo. ¿Y vas a rechazar a quién? A ti mismo. A ti mismo. Juan 15. Versos 18 al 20. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que Jesús lo que está diciendo con esto es que nosotros tenemos que estar dispuestos a rechazarnos a nosotros mismos por completo. Rechazarnos a nosotros mismos por completo, de la misma manera que Él lo hizo, porque el siervo no es mayor que su Señor. Entonces yo no puedo esperar que Jesús las haya pasado mal por mi salvación, pero a mí no me vaya difícil. Que a Él lo hayan rechazado, pero a mí me reciban. ¿A cuenta qué? ¿A cuenta qué? ¿Por qué a mí me tienen que tirar la alfombra roja? Y a mi Señor lo rechazaron. Pero muchos cristianos viven esperando esa expresión de alabanza del mundo, de que los respeten, de que los aplaudan, de que los reconozcan, porque son cristianos. Oiga, estoy limitándome al concepto de que te reconozcan por causa de tu fe. Oye, porque si en un momento dado, pues tú tienes una ejecutoria tremenda en tu trabajo y te hacen un reconocimiento, pues gloria a Dios. Si terminaste tu grado académico y te hicieron una graduación bien chula y te ganaste muchas medallas, pues qué bueno que se te reconozca. Pero esos son reconocimientos del mundo. Esos son nuestros éxitos aquí en la vida, que nada tienen que ver con este tema que yo estoy hablando. Y entonces, tú te niegas a ti mismo y tomas tu cruz. Es la otra parte que dice ese versículo 34. Y entonces tomas tu cruz. Porque seguir a Jesús no significa solamente imitarlo en su vida, sino también en la disposición a morir. Y en Colosenses 1 tiene uno de los versículos que a mí más me irrita. Porque me irrita. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y ahí tú dices, ¿en serio, Pablo? O sea, ¿te gozas en lo que padeces? Cuando uno lo mira desde una óptica de salud mental, y yo no puedo, a mí me da trabajo desvestirme de eso, eso es lo que yo hago todos los días, ¿ok? Pero ya ahí yo le tiraría un diagnóstico. ¿Ok? Estás bien loco, brother. Me gozo en lo que padezco, ¿ok? Pues eres masoquista, ¿ok? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Porque las aflicciones de Cristo no se acabaron en el madero.
Au. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice ahí. Que las aflicciones de Cristo no se acabaron en el madero, que todavía le faltan aflicciones a Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, y esas aflicciones que le faltan a Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, ¿quién las va a cumplir? Su iglesia. Yo aquí presente. Ay, esto no está fácil. Por eso es que Jesús empieza diciendo, bueno, si alguno quiere, esto es para los que quieren, nada más para los que quieren. Y en 1 Corintios 15, versos 30 y 31, dice Pablo, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Y de la misma manera que en Cristo la aceptación del rechazo y el sufrimiento eran una señal de que este era el Mesías, la aceptación del rechazo y el sufrimiento en el creyente es una señal de que eres un verdadero discípulo. Estaba leyendo en estos días, yo a veces leo cosas raras. Usted, póngame el diagnóstico que usted quiera. Estaba leyendo en estos días la encíclica papal se llama la encíclica papal, ahorita me acuerdo el nombre, es que son nombres en latín, y Divini Redemptoris, la encíclica papal Divini Redemptoris del Papa Pío XI. El Papa Pío XI era el Papa de turno durante el período entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Este fue el Papa que tuvo que enfrentar desde una perspectiva teológica, dirigiendo la Iglesia Católica, tuvo que enfrentar el nazismo y el comunismo. ¿Ok? Por eso es que estaba leyendo eso, porque estoy estudiando el tema del comunismo o sea, no es porque estaba leyendo encíclicas papales así por el gusto, ¿ok? Y entonces es bien interesante cómo este Papa consciente de que los cristianos, tanto católicos como protestantes, en ese momento estaban siendo perseguidos, torturados, masacrados, estaban siendo eliminados. Este Papa les hizo una exhortación de fortaleza, de que mantuvieran firme su disposición a sufrir por Cristo, poniendo los ojos en el galardón. A uno se le ponen los pelos de punta. Señores, porque esta cosa del sufrimiento del cristiano para nosotros es un mundo teórico. Son ideas. Son ideas. Pero cuando tú te das la oportunidad de mirar el sufrimiento de los cristianos a lo largo de la historia, tú dices, diache, la realidad es que a millones de creyentes a lo largo de la historia, este evangelio les ha costado la vida. Les ha costado la vida. Y nosotros vivimos en una cultura
en donde estamos tan cómodos, estamos tan acostumbrados a lo bueno, a lo cómodo, a la iglesia que tiene buenas facilidades, que tiene buena música, que tiene gente chévere, y nosotros en realidad no estamos entendiendo nuestra misión y nuestra identidad en el mundo. Porque el siervo no es mayor que su Señor. Si nosotros no estamos dispuestos al rechazo, a la burla, y por eso nosotros preferimos ser cristianos de la secreta. O sea, ¿cuántas veces usted ha preferido callarse y que nadie sepa que usted es cristiano? Y no expresar algo que usted sabe que debería decir delante de alguna gente, porque sabe que si usted deja que se note que usted es cristiano, se chavó. Se chavó. ¿Ok? El otro día en Facebook hice un comentario y alguien me despotricó diciendo que él era alérgico a los fanáticos religiosos moralistas. Y yo le contesté, toma Benadryl. Pues si eres alérgico a esto, pues toma Benadryl, mano. ¿Sí? Señores, pero... Bueno, los que de vez en cuando pasean por mi Facebook ven que a mí hay gente que a mí me zumban tú sabes, unos ataques bien feos, bien fuertes. Pues, mire, si el precio que yo tengo que pagar para seguir a Cristo es que alguien en las redes me diga vieja ridícula, señores, eso es nada. Es que eso es nada. De hecho, en estos días tuve una amenaza, que hasta hice una consulta con un abogado. Y tú dices, ven acá, esto se empieza a bajar del mundo de las teorías. ¿Ok? Pero eso es nada, hermanos, eso es nada. Porque en realidad nosotros no nos podemos desligar del hecho de que nosotros hemos sido salvos por el sufrimiento y el rechazo que mi Señor estuvo dispuesto a vivir. Y entonces yo voy a pretender que yo voy a vivir diferente, que a mí no me va a pasar. Pero si es que todavía a Él le faltan sufrimientos activos. Lo dice Colosenses, los sufrimientos de Cristo no se acabaron en el madero. Los sufrimientos de Cristo están vivos y activos hoy en su cuerpo, que es la iglesia. Y el que nosotros estemos dispuestos a sufrir y a ser rechazados es una señal de que somos sus discípulos. Así que ahí él termina diciendo, bueno, tomas tu cruz. Mire qué interesante. Jesús no dice, toma mi cruz. Jesús no dice, toma mi cruz. Jesús dice, toma tu cruz. Eso quiere decir que hay una cruz para ti. Hay una cruz para ti. Hay una cruz que es tuya. ¿Ok? Y esa cruz que es tuya, la tienes que cargar tú, porque es tuya, es la tuya. Que de la misma manera que a Jesús, puede que alguien en el camino le agarre la cruz y le camine un tramo y le ayude. Sí, para eso está la iglesia. Para eso está la iglesia. Para que en el momento en que ya tú no puedes con tu cruz,
alguien te diga, ven acá, dámela un ratito, dame, que yo te ayudo, yo te la cargo un chispito en lo que tú coges fuerza. Pero sigue siendo tu cruz. Sigue siendo la tuya, te toca a ti. ¿Ok? Y entonces Jesús termina diciendo, sígueme. Y esta palabra en griego, que se traduce como sígueme, no significa que empieces a caminar al lado de Jesús. ¿Ok? Significa que te aferres firmemente, que lo agarres con fuerza, que no te sueltes, que para donde quiera que Él vaya, ahí tú estás agarrado y Él te lleva. Y termina diciendo entonces en el verso 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque al final esto es temporero, esto se acaba. A algunos se les va a acabar antes, a algunos se les va a acabar después, unos van primero, otros van más tardecito. Pero todos, un día, vamos a ver la muerte, hermano, todos. No viva como si la muerte nunca fuera a llegar. Todos un día vamos a ver la muerte. Y la pregunta es, ese día, ¿dónde tú vas a abrir los ojos? Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor amado, Padre, en este momento queremos tomar unos minutos para reflexionar sobre esta palabra. Y si nosotros hemos estado en una actitud de queja y de amargura porque nos pasan cosas, porque no nos va bien, porque tenemos problemas, porque nos ha pasado una pérdida en la familia o porque estamos enfrentando las injusticias del mundo, porque alguien nos rechazó, porque alguien me hace injusticia. Señor, permítenos entender que esta es la vida, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo lleno de maldad. Y a ese mundo tú viniste sin tener que hacerlo. A ese mundo tú viniste a entregar tu vida, a sufrir y ser rechazado, para que nosotros entonces podamos tener vida eterna. Y tú te fuiste y estás en el cielo, pero tus sufrimientos no han terminado porque tus sufrimientos están aquí, vivos, hoy, en tu cuerpo, que somos nosotros. Tus sufrimientos no terminan mientras haya iglesia en el mundo. Y nosotros tenemos que entender, Padre Santo, que la capacidad de aceptar el sufrimiento y el rechazo con valentía, sin queja, reconociéndolo como un privilegio de sufrir por causa del Evangelio y de Cristo. Eso es algo que es distintivo de la vida de un creyente y lo tenemos que afrontar, Señor. Cada uno tiene su propia cruz. Y cada uno tiene que cargarla. La iglesia puede ayudar, puede dar apoyo, puede aliviar la carga en algunos momentos. Pero como quiera, cada uno tiene que cargar su propia cruz. Cada uno enfrentará su propio rechazo. Cada uno cargará su propio sufrimiento. Y si somos fieles, Señor, un día te veremos. Ayúdanos, Padre amado, a tener la actitud correcta ante el dolor,
la actitud correcta ante el rechazo, la actitud correcta ante el sufrimiento. Ayúdanos, Padre Santo, a entender que nuestra ciudadanía no es aquí, ni este es nuestro reino. Nuestra ciudadanía y nuestro reino está en los cielos. Es allí donde no va a haber hambre, ni dolor, ni llanto, ni temor, ni calor. Es allí. Pero aquí, mientras estemos aquí, ayúdanos, Padre Santo, a enfrentar las circunstancias que tengamos que enfrentar. Mientras estemos aquí, Padre Santo, danos las fuerzas para enfrentar el dolor y ser fiel. En el nombre de Jesús, Señor, hemos entendido tu palabra y te pedimos que nos des fuerzas. Amén. Amén. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? A su nombre.